noches, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, Paula. Junto con Mariana Corradini hoy vamos a dialogar sobre la gestión del poder político, porque sin dudas siempre diciembre implica ese cambio, digamos, en el ajedrez de la política. La política se ha encargado, a partir de elecciones mediantes ocurridas en octubre, de redefinir algunos escenarios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Es por ello que vamos a abordar en distintos bloques una mirada desde las ciencias políticas, y para ello hemos convocado a un politólogo, Tomás Silvano. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, Tomás, gracias por venir. Por invitarme. No, al contrario. Encima, ya sobre el final del año, gran momento para hacer estos balances, gran momento para hacer balances, gran momento también para celebrar, ¿no? Para celebrar la confluencia, en todo caso, entre la ciencia política y los medios, siempre necesaria, ¿no? Y la democracia también. Y la democracia. Y la democracia. También en breves instantes se va a conectar vía Zoom, el ministro de Vinculación y Relaciones Institucionales. Y Gestión Institucional, recién asumido el flamante y recién asumido el ministro Miguel Siciliano, que lo tuvimos en distintas ocasiones en nuestro programa, pero que ahora... Cuando fue candidato. Exacto, pero que ahora ocupa un lugar de gestión más que relevante. Parece que el gobernador le ha perdido algunas cosas que tienen que ver con el territorio y con la construcción de este poder en el territorio. Claro, ha sido uno de quienes no asumió, precisamente en la Cámara de Diputados, al haber resultado electo después del 26 de octubre. Bien, y buena que operación. Exactamente asume una gestión acompañando al Ejecutivo de Martín Yarlora. Es por ello que, ya sin más presentación, le damos la bienvenida al ministro Miguel Siciliano. Buenas noches. Mariana y Paula te saludan. Nuevamente, gracias por estar en Periodistas. Y bueno, sabemos que el gobernador Martín Yarlora te ha encargado un rol de coordinación, de proximidad con lo institucional, con el territorio. Así que queríamos que nos contaras, Miguel, acerca de cuáles son esas primeras acciones que estás desarrollando. Claro, ¿cómo vas a cumplir los objetivos que te ha pedido el gobernador? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Un placer. El gobernador me ha encomendado la tarea, al pedirme que me sume y que lo acompañen al equipo, de tratar de hacer que el gobierno esté más cerca de las instituciones, más cerca, con más escucha, con más profundidad, con más mirada, con más humanidad. Y me ha encomendado principalmente en dos temas que son neurálgicos. Uno es el tema vinculado a la seguridad. El gobernador va a hacer una fuerte apuesta, mayor a la que viene haciendo, con los intendentes en infraestructura y en presupuesto para seguir dándole batalla al narcotráfico y a la inseguridad en la provincia. Tenemos números alentadores, la inseguridad ha bajado en la provincia de Córdoba, siguen teniendo números altos, pero cuando vos la comparás con la media nacional, la provincia de Córdoba tiene números que nos permiten indicar que estamos en el camino correcto al combatir con presupuesto, con herramientas, con los intendentes, el narcotráfico y la inseguridad. Y por otro lado, me ha pedido que estemos... nosotros tenemos confianza en que la Argentina va a crecer en términos económicos en el 2026. Cuando vos mirás el presupuesto y la rebaja impositiva que ha enviado el gobernador al Congreso, a la legislatura, entendés de que la provincia de Córdoba es la provincia que más bajó los impuestos de la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza de que la Argentina crezca. Pero en el mientras tanto la Argentina crezca, nos preocupa mucho la situación de nuestra gente. Entonces, estar ahí, en el club, en el centro vecinal, en la academia de danza, en el centro de jubilados, en la iglesia, en la parroquia, es de alguna manera estar cerca de la gente. Porque la gente vive su vida diaria en las instituciones. Y cuando pongo de ejemplo un club, por ejemplo, no es solamente el lugar donde una piba o un pibe hace deporte. Es también el lugar donde se puede detectar un bajo peso, una deserción escolar, una violencia intrafamiliar, un bullying, un grooming. Estar con el oído puesto ahí es donde se puede detectar falta de comida y es ahí donde el gobernador nos ha pedido especialmente que prestemos atención en estos tiempos. Escuchándote, uno puede intuir que hacerlo en Córdoba capital es como más sencillo, estás ahí, es el todos los días. Pero supongo que el desafío también es llevar esta articulación de la que estás dando cuenta a todo el territorio provincial. Bueno, ¿cómo se hace para estar en todos lados? Bueno, apoyarse en los intendentes.
Vos sabés que nosotros trabajamos con todos los intendentes de la provincia, los que pertenecen a nuestro partido y los que no. Y está claro que el trabajo en conjunto con cada equipo municipal es clave para salir adelante. Son tiempos donde no hay que tener egoísmo político, especulación política, no hay que pensar como en ayudar a los que están con vos, en le doy más bolilla al intendente que está conmigo y al que no. Digo, son tiempos de tener generosidad política y entender que cuando uno trabaja en conjunto con el intendente, cuando uno trabaja en conjunto con esa institución, en definitiva quien se beneficia es la gente a la que llegas. Entonces el trabajo mancomunado a través de los intendentes con las instituciones va a ser clave en esta etapa que se viene, ¿no? Ministro, recién decía precisamente que la vida, que a veces pareciera que pasa por las redes sociales o por las publicaciones o esa vida online, digamos que todos tenemos y que nos atraviesa, en realidad ustedes están abocados a esa vida que pasa en las instituciones, en el barrio, en los clubes, en las parroquias, en los templos. ¿Cómo se revierte, ¿no?, todo lo que se construye a través de las redes sociales con, bueno, si se quiere, esa militancia cuerpo a cuerpo, con esa escucha? ¿Cuáles son los mecanismos que en su ministerio van a tener, digamos, para poder tener, además del acercamiento, como decía Mariana, es difícil estar en todos lados, pero cuáles son los mecanismos que seguramente van a estar diseñando o que ya tienen diseñados para ese acercamiento? Lo que pasa es que uno tiene que diferenciar la política de la gestión institucional del Estado o la política pública. Digo, una cosa es la política partidaria y otra cosa es la política pública. Para nosotros, por supuesto que hacemos política partidaria, por supuesto, y no está mal hacerla. Ahora, desde el Estado, lo que uno tiene que hacer es gestionar lo público y tratar de generar políticas de Estado. Nosotros, mira, yo en la Municipalidad de Córdoba fui el secretario de Gobierno durante los 4 años en los que el ahora gobernador Yarlora, entonces intendente Martín Yarlora, gobernó la ciudad de Córdoba. Nos tocaron tiempos muy difíciles como la pandemia, por ejemplo. Y la recuperación de la ciudad, nosotros logramos recuperar una ciudad que estaba devastada. Y la recuperación de la ciudad y la salida de la pandemia, creo que Córdoba salió tan rápidamente de la pandemia y logró salir adelante y logró recuperarse principalmente por la relación con las instituciones. Venía el presidente de un club, de un centro de jubilados, de una academia de danza, de un centro vecinal, y nos decía: Miguel, usen mi parroquia, usen mi club, usen mi centro vecinal y pongan ahí un centro de hisopado, un centro vacunatorio, un hospital de día. Háganlo el lugar donde puedan dormir personas que están en situación de calle y que no tienen dónde dormir. Digo, hubo mucho trabajo mancomunado con las instituciones. Y un poco es esto. ¿Cuál es mi rol? Que allí donde está la gente, en cada territorio, por ahí hay problemas que no son de mi ministerio. A lo mejor hay un tema de salud, un tema vinculado al Ministerio de Educación, un tema vinculado al hospital o a tal obra, y que yo pueda vincular, como bien dice el nombre de mi ministerio, a las diferentes áreas del Estado con esa realidad territorial. Esto es lo que nos ha encomendado el gobernador, cercanía, porque el gobierno tiene grandes ejes donde circula, ejes vinculados a las obras de infraestructura que Córdoba sigue haciendo, a la creación de universidades públicas y gratuitas desde la provincia. Estamos construyendo 16 universidades, nos estamos haciendo cargo de obras nacionales como es la Ruta Nacional 19, mantenemos programas educativos o de promoción del empleo como lo son el PPP, el Más 26. Bueno, todo eso va por un andarivel. Pero hay otro andarivel que para nosotros no es menor y es importante, y es la cercanía. Porque hay ciertos sectores sociales que necesitan un empujoncito del Estado, que necesitan un Estado presente, que tenga bien sus números, que tengan bien sus cuentas, que administre bien su economía, pero que esté presente. Cuando vos te pones a ver, vos decís, che, a nosotros, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, el uso de los hospitales públicos, digo, la demanda en salud pública del Estado pasó a ser hoy del 44%, aumentó un 44% su demanda. La demanda de la banca pública, de la escuela pública, aumentó el 30%, el PAICOR el 28%, el boleto educativo el 20%. ¿Qué es eso? Eso es gente que antes no iba al hospital público, iba a una clínica privada.
o no mandaba a su hijo al PAICOR, o pagaba una escuela privada y hoy necesita del Estado. Entonces, bueno, el Estado tiene los mismos recursos que antes. De hecho, el gobernador anunció la baja impositiva. Es decir, el año 2026 vamos al haber bajado tanto los impuestos, vamos a tener una disminución de ingresos de aproximadamente 900.000 millones de pesos. Más allá de la apuesta o la fe o la esperanza que tenemos en que la Argentina en términos económicos crezca. Pero ¿qué te quiero decir? Con menos fondos atendemos más desde el Estado y desde lo público. Bueno, ¿por qué? Porque para nosotros hay una frase que yo repito siempre, la repite mucho el gobernador Ayora, que es tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. ¿Qué significa tanto Estado como sea necesario? Que para mucha gente el Estado no es necesario cuando vos tenés que llevar a tu hijo al médico o ir a parir con tu hija, con tu esposa, vos a tener un bebé. Bueno, hay gente que no necesita el Estado porque puede pagar la atención privada. Y el que si no se atiende en el Estado en una situación de enfermedad, un hijo por nacer, una enfermedad grave como puede ser una enfermedad de cáncer, ¿dónde vas si el Estado no te abre la puerta? Miguel. Cuando no tenés para comer, ¿quién quiere llevar a su hijo al PAICOR? Yo creo que nadie. A ver, si llevas el hijo al PAICOR a comer un comedor en la escuela, ¿por qué no tenés para darle de comer en tu casa? Entonces, ¿qué te quiero decir? Hoy más que nunca, hasta tanto Dios quiera la Argentina crezca, lo que nos ha pedido Ayora es que estemos cerca, que pongamos el oído ahí, donde está la problemática. Y ese es el desafío, ¿no? Miguel, se nos termina el tiempo. Esta vinculación que vos vas a mantener hacia el interior provincial también está planteado hacia organismos nacionales, una especie de mediador, de punto de encuentro. Bueno, en definitiva, tiene mucho que ver con lo provincial, con la territorialidad provincial. Ahora, hay áreas que requieren permanente vinculación política. Claro. Para acercar a lo mejor al ministro de Salud nacional con el ministro de Salud provincial. Bueno, también es parte de mi tarea y es parte de lo encomendado. Está bien. Ministro, como cierre, porque también estamos cerrando un ciclo, ¿no?, que es el año 2025, ¿cuál sería el mayor desafío como ministro para, por lo menos, los primeros meses del 2026? Muy breve, si es posible. Bueno, yo soy muy creyente, creo mucho en Dios, creo mucho en la Virgen y rezo mucho siempre para pedir que mi humilde aporte sea el aporte de un gobierno que no ha bajado los brazos. Un gobierno que, pese a la situación y el contexto nacional, sigue con las obras de infraestructura, sigue con programas como el PPP, como el Más 26, como el boleto educativo. Son tiempos difíciles para sostener esto. Como les dije, estamos haciendo la Ruta Nacional 19, las 16 universidades, el PAICOR, las escuelas PROA. Es difícil en tiempos como hoy. Y además, esta mirada que tenía el gobernador que ha dicho, y no me importa, y hay que profundizar la relación con la gente, porque hay gente que la está pasando mal. Por ahí hay cosas que no se ven, porque, viste, se pone mucho de moda que el Estado debe estar ausente, que el Estado no tiene que meterse en los temas privados, que el Estado no tiene que ayudar a nadie. Bueno, son modas. Para nosotros no es así. Para nosotros el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente, pero tiene que estar presente cuando alguien necesita, porque si no recurre al Estado, no tiene a dónde recurrir. Y esa es un poco la tarea que me toca. Por eso le pido a Dios que me dé humildad, sabiduría, fuerza, visión, para aportar mi humilde granito de arena en este gobierno que lleva el gobernador Ayora adelante, que trabaja con los intendentes como Eduardo Castelo en Villa María, y con todos los intendentes de la región, sean o no de nuestro partido, para bueno, hasta tanto Dios quiera la Argentina empieza a crecer, como esperamos lo haga en el 2026, nuestra gente siente que tiene un Estado cercano y que está dispuesto a dar una mano cuando hace falta, ¿no? Ministro, muchísimas gracias. Felices fiestas para usted, para su familia. Y bueno, como es habitual, muchas gracias nuevamente por estar en Periodistas. Chau, chau. Felices fiestas, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias Hasta luego. a vos, Buenas Miguel. noches. Vamos a una pausa y retomamos algunos de estos conceptos de la política con Tomás Silvano. Ya volvemos.
que así. Segundo bloque, para que sigamos analizando sobre gestión, sobre territorio, sobre presencia del Estado. Con nosotras, ya lo presentamos, Tomás Silvano, egresado de nuestra Universidad Nacional de Villa María, politólogo, con actividad en ámbitos institucionales. Recién escuchábamos al ministro siciliano que decía que, de alguna manera, hay quienes creen que en las últimas elecciones lo que hubo es un pedido para que el Estado se retire. Y yo te pregunto, Tomás, además de darte las buenas noches nuevamente, ¿es una interpretación errónea pensar que hay un pedido al Estado para que se retire? Sería erróneo pensar en todo caso que las lecturas nacionales se pueden trasladar a lo subnacional, ¿no? Bien. Lo que hay en realidad, y que de hecho cualquiera que se pone a leer un texto de ciencia política hace 20 años, se viene hablando de las crisis de la representación, las crisis de la legitimidad, las crisis de los modelos, ¿no? De los sucesivos modelos económicos, políticos, de cómo representar al ciudadano, a la ciudadana. Lo que se dio, fue una convalidación de un modelo, en cierto sentido sí. De hecho, Milei logró hacer en las últimas elecciones algo que era quizás el gran desafío, que era saltar a la figura de sí mismo y lograr presentar candidatos con una boleta sin su cara, y lo logró. Pero hubo también muchas lecturas de decir, bueno, eso implica que la ciudadanía está buscando que el Estado desaparezca. Yo no creo que se pueda analizar de esa forma, ¿no? De hecho, Siciliano ahí plantea un par de puntos, de decir, bueno, no, acá se plantea la cercanía a la ciudadanía. El modelo tradicional del Estado, en cierto sentido, parece en principio agotado, ¿bien? Porque en realidad lo que se han caído son muchos macrorelatos, de muchas construcciones de la colectividad, podemos decir hasta el sujeto neoliberal se logró establecer, ¿no? Incluso el sujeto emprendedor y demás. Se ha reconfigurado esa ciudadanía, se ha reconfigurado el electorado y demás, y la gente está buscando en qué sentirse representado, ¿no? Posiblemente Milei a nivel nacional logró representar esa angustia, esa desazón con un modelo económico que no fue fructífero, sobre todo en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno que vino a saldar, de hecho, la crisis de legitimidad del modelo de Mauricio Macri en un principio, y no logró, en todo caso, asentarse y consolidarse como una opción que lograra representar las demandas de esa ciudadanía diversa, esa ciudadanía volátil, ¿eh? Y aparece un Milei que viene a plantear, en cierto mesiánicamente, una solución a una situación de crisis. Ahora bien, esa retirada del Estado en el plano nacional muchas veces va de la mano con una ciudadanía local que, sin embargo, plantea la necesidad de esto, de ir, tocar la puerta y decir, che, necesito esto, necesito acompañamiento, que es un poco también lo que fue planteando, iba haciendo algunas anotaciones, y se plantea esto, ¿no? Sobre todo en el marco de las instituciones, y bueno, cómo uno va, lo mismo tocar la puerta y decir, bueno, necesito apoyo. Entonces yo creo que está ese desfasaje entre el plano subnacional y nacional, que es sumamente necesario entender que son dos ámbitos muy distintos. Tomás, vos recién decías algo, me pareció interesante esto de la construcción de un relato, ¿no? Y cómo por allí tal vez la ciencia política siempre tuvo, digamos, esos grandes narradores o esos macro relatos. ¿Será que ahora hay como la necesidad de construir relatos locales, relatos situados, relatos provinciales? Digo, porque pareciera que esa es la situación en la cual hoy nos encontramos cuando los mismos ciudadanos votan tan diferente. No, sí, posiblemente. A ver, en otras épocas quizás la discusión hubiera sido derecha-izquierda, y uno se sentía representado y decía, bueno, sí, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Estaba el yo soy, y uno se sentía parte de un colectivo muy amplio, ¿bien? Y adhería a esos postulados y se sostenía en el tiempo. Bien. Tenía un abuelo que era peronista, decía, yo se presenta cualquiera, va con el sello peronista, yo lo voto. Bien. Lo que hay es, en realidad,
volatilidad del electorado, ¿bien? Porque esos macrorelatos han perdido la capacidad de representar. ¿Bien? Y pensemos en un marco de múltiples transformaciones en los patrones de consumo, múltiples transformaciones en las formas de comunicación, múltiples formas de relacionarse con un otro, básicamente. Yo creo que sí es verdad eso que planteas, decir, bueno, quizás es al mismo tiempo un escenario de oportunidad para la construcción de relatos locales. Y no es un fenómeno que sea exclusivamente de la Argentina, ¿no? Eso también creo que es algo interesante para entender. La idea de las transformaciones de la democracia, de las transformaciones de la representación, tienen particularidades, como cualquier otra cuestión, pero en realidad es algo bastante general. Pasó, de hecho, en las elecciones en Estados Unidos, de la alcaldía de Nueva York, ¿no? El propio Mamdani tuvo un relato que era, si bien de ataque a un gobierno nacional, donde exclusivamente apelaba a una identidad local. Sí, sí. Entonces yo creo que hay un suelo, una posibilidad de construcción de relatos locales, de identificación con lo local y vinculación desde ahí con otras esferas. Claramente. Con lo cual estamos hablando de la necesidad de distintas lecturas, más o menos lo que estábamos comentando con Paula, digamos. Yo le pido al Gobierno Nacional una serie de premisas que no quiero que se repliquen en el plano local, porque quiere decir entonces que en el fondo no hay un rechazo al Estado, porque si necesito que ese Estado me dé respuesta. Es lo que termina marcando esta contradicción. Quiero que se vaya, pero no quiero que se vaya. Claro, es entender que el Estado es multidimensional y tiene muchos niveles también. También, pero una parte del Estado le habilito algunas retiradas que a las otras partes del Estado más subnacional no se las habilito. Sí, no, el Estado no desaparece. El corrimiento del Estado no es, a su vez, una forma de saldar su capacidad de construcción, incluso de relato hegemónico, ¿no? O su mala capacidad de administración. Claro. O sea, exactamente. Yo sí creo esto, ¿no? De que son... hay que hacer dos lecturas distintas, que se interrelacionan, obviamente. Sin duda, claro. De hecho, todas las esferas están en constante choque y cooperación, podríamos decir, pero donde trasladar muy banalmente lo que pasa a esfera nacional a lo que pasa a nivel local, puede generar múltiples errores en el análisis y errores en las decisiones. Y aporto esto, el planteo de apelar a las instituciones apunta a un modelo de gestión, que ya también tiene un bagaje teórico bastante previo, ya se viene estudiándose bastante, la lógica de la gobernanza y demás, que quizás haya que redefinir en los ámbitos subnacionales también, como forma de saldar este cuestionamiento a la crisis de la representación política, que es también de larga data ya. Hablamos de lo nacional, de lo subnacional, no podemos dejar de pensar también en lo internacional, o por lo menos en lo regional latinoamericano, cuando una cumbre del Mercosur relativamente cercana, bueno, no logró un acuerdo, digamos, con la Comunidad Europea, cuando tenemos en Chile también una vuelta a la derecha. Sí. Es decir, hay toda una... como que a veces pareciera que estamos como sin timón o sin ancla, no sé, hablo en general, ¿no? De América Latina, pero también en esas elecciones que decías vos como elector. Qué difícil que es, por ejemplo, ser politólogo en este momento y poder trabajar acerca de esas representaciones o esas identidades. Hay que renovarse todo el tiempo, ¿no? Sí, hay que buscar nuevas herramientas, eso claro, sin dudas. Hay que buscar nuevas herramientas, hay que estar constantemente a la lectura, ¿no? De nuevo, el fenómeno, vamos de nuevo, el fenómeno Milei no es un fenómeno aislado. No, está pasando en general. Ya hay muchos estudios que se están haciendo respecto a esta nueva ola de la derecha y con los múltiples nombres que le han puesto, ¿no? Derecha populista. Sí. Hay infinidad de nombres ya. Hoy por hoy hay más nombres que casos prácticamente. No es un caso aleatorio. El hecho mismo de que Donald Trump, una semana antes de las elecciones, haya mostrado un apoyo explícito, decir, bueno, si no gana, nos retiramos,
posiblemente haya impactado de lleno en el resultado electoral, haya impactado en el famoso ánimo de los mercados, ¿no? Ese otro ente, ¿no? Tomás, porque se nos termina el tiempo Sí. y estamos relatando un oficialismo y estados subnacionales. ¿Cuáles deberían ser las claves, me pregunto, para que una oposición pueda articularse a estos nuevos oficialismos, hablando en términos nacionales? ¿En qué claves tendrá que articularse esa Ese oposición? relato. Ese relato. Ese relato. Quizás uno de los grandes temas es A ver, Milei gana gracias a un liderazgo. Logró proponerse como un liderazgo saltando, de hecho, múltiples discusiones partidarias previas, Sí. ¿no? Quizás el gran tema de la oposición, y que de hecho va a ser quizás el tema de los próximos 2 años, el año que viene va a ser un lindo año para ver esto, es cómo se reorganizan esos liderazgos, ¿no? Y la construcción, en todo caso, de coaliciones, porque hoy por hoy, como está planteado el panorama político, es elección de coaliciones. ¿Bien? Es muy complicado que hoy aparezca un partido con capacidad de representación de ese universo que es el polo opositor. Y la cuestión acá sería esa: cómo se reorganizan coaliciones electorales que logren, y acá está la otra pata, generar una coalición de gobierno sostenible en el tiempo. Y ahí está el verdadero tema de cómo construir relatos. Había un profesor que decía: si yo tuviera la respuesta exacta de esto, no estaría acá, ¿no? La gran pregunta es: ¿en torno a qué se va a dar ese nuevo relato y esa nueva reorganización del polo opositor y un posible no solamente coalición electoral, sino una coalición de gobierno? Hay que dejar que el tiempo corra. También dejamos plantear la Faja pregunta. arquitectónica y faja agonal de la política, ¿no? Exactamente. Por Bueno, lo pronto dejamos la faz del cuestionamiento y la pregunta. siempre son interrogantes. Aquí están. Gracias, Tomás. No, gracias a Un ustedes. gusto. Gracias por compartir esta noche. Bueno, estamos tenemos que llegando al ir desde acá. cierre, sí, estamos fuera ya casi de hora, para agradecer, como es habitual, a Erika Fecia, peluquería, a Andrea Peretti, maquillaje, y a Lilo por la indumentaria, que ya el conductor del informativo decía que se venía con brillo porque estamos celebrando. Estamos a horitas de la Navidad, así que nos parecía que ameritaba. Así es, celebración, por eso los brillos de esta noche. Bueno, habitualmente ustedes pueden recuperar este contenido los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también por las redes de Periodistas Villa María. Muchísimas Gracias por gracias. acompañarnos. Buenas Feliz noches. Navidad.